Hola, muy buen día. Mi nombre es Luis Daniel Pastor Hernández. Soy alumno de la carrera de Medicina del noveno trimestre del módulo Atención Integral del Adulto 1 en la UAM Xochimilco. Y hoy yo les voy a exponer acerca de cómo es el diagnóstico y el tratamiento del VIH. Para esto, pues ya revisamos en anteriores exposiciones todo lo que tiene que ver con las manifestaciones clínicas, la epidemiología y algunos otros puntos muy importantes que nos van a ayudar a comprender este apartado exclusivo del diagnóstico y del tratamiento. Y además de esto, pues yo les voy a exponer también acerca de un punto muy importante que son las infecciones oportunistas, que más adelante vamos a ver que se pueden prevenir con una profilaxis primaria y que se deben de seguir utilizando en el caso de la profilaxis secundaria. Bueno, pues aquí tenemos el contenido temático de esta exposición, la cual la dividí en cuatro partes. Vamos a comenzar con lo que es el diagnóstico en sí del VIH, donde veremos pues, lo relacionado primero con la historia de cómo durante varios años ha ido cambiando este diagnóstico y han aparecido pues nuevas pruebas. Vamos a revisar también su importancia a nivel clínico y a nivel personal del paciente. Revisaremos a la población a la que va dirigida este diagnóstico. Veremos los diferentes tipos de pruebas que existen y algo muy importante que es los estadios de Fiebig. También revisaremos lo que es el algoritmo de este diagnóstico y algunos otros tipos de pruebas como el OraQuick. Como segundo punto revisaremos lo que es la monitorización del laboratorio y vamos a ver que esto es muy importante para evaluar lo que es el desarrollo de la enfermedad. Y aquí vamos a incluir lo que es el reencuentro de linfocitos TSD4, las determinaciones de RNA del VIH y finalmente algunas pruebas de resistencia que se hacen en estos pacientes. Bueno, como tercer punto, vamos a revisar todo lo relacionado a lo que es el tratamiento del VIH, donde comenzaremos con algunos principios generales, seguido de lo que es el tratamiento antirretroviral, y aquí vamos a ver las distintas categorías que existen con su mecanismo de acción revisado muy superficialmente, para finalmente ir a lo que son los regímenes actuales y revisar lo que son las metas de tratamiento y algunas condiciones en las que se puede hacer un cambio de tratamiento en estos pacientes. Bueno, y como último punto, revisaremos todo lo relacionado a lo que son las infecciones oportunistas que son muy importantes en el paciente con VIH. Para esto, pues yo las dividí tanto en infecciones oportunistas, que pueden ser tanto bacterianas, donde tenemos al Mycobacterium tuberculosis, al complejo de Mycobacterium avium, especies de Salmonella, de Bartonella. Tenemos aquellas infecciones oportunistas que sean parasitarias, principalmente tenemos solo al Toxoplasma gondii. Tenemos ahí infecciones oportunistas virales, que pueden ser por citomegalovirus o virus de la varicela zoster. Y finalmente, pues, infecciones oportunistas por hongos, como el Coccidioides immitis, Pneumocystis jirovesi y los Cryptococcus. Y además de estas infecciones oportunistas, también agregué lo que es la parte de la profilaxis preexposición y posexposición. Y además agregué un tema también sobre lo que son las vacunas contra VIH que actualmente se han llegado a realizar. Bueno, entonces vamos a comenzar con el primer apartado que va relacionado a lo que es el diagnóstico. Y aquí va a ser muy importante porque vamos a ver que de acuerdo a qué tan temprano nosotros diagnostiquemos el VIH, vamos a ver que se puede dar un tratamiento antirretroviral que sea mucho más eficaz para el paciente y así reducir lo que son las posibles infecciones oportunistas. Primero que nada, el diagnóstico del VIH ha tenido distintos cambios durante toda la historia. Tenemos primero que desde su descubrimiento a principios de 1984, la confirmación del VIH se obtenía mediante algunas pruebas sensibles para lo que era la detección sensible de la infección. Un año después, en 1985, en Estados Unidos empezaron a buscar lo que eran los anticuerpos anti-VIH en los donantes de sangre. Y no fue hasta el año de 1996 cuando se comenzaron a crear algunas pruebas de análisis que captaban lo que era el antígeno P24 del virus. Y este antígeno es el que se encuentra en lo que es la cápside, como vemos aquí en esta imagen. Y hasta el año 2022
2002, fue cuando se tuvo la capacidad de identificar lo que era la infección temprana, gracias a las pruebas de ácido nucleico que se abrevian como NAT, que permitieron disminuir lo que era el intervalo de la infección y el intervalo de la detección. Bueno, la importancia del diagnóstico va a ser, en primer lugar, que casi la mitad de las personas que viven con VIH no tenían ni idea de que tenían este diagnóstico. Y esto, por supuesto, va a impactar en lo que es la morbimortalidad, porque va a tener un aumento en lo que serían las complicaciones relacionadas con el avance de esta infección. Y también va a tener algo muy importante que son las complicaciones por las infecciones oportunistas que veremos más adelante. Actualmente, digamos que la tendencia y en la recomendación de muchas guías es que vamos a tamizar a todo el mundo. Y para hacer este diagnóstico vamos a tener dos tipos de pruebas, las pruebas de tamizaje y las pruebas de confirmación que veremos más adelante. Y algo muy importante es que el uso de estas pruebas y junto a los que son los laboratorios, como lo es la determinación de linfocitos T, va a ser algo muy esencial para lo que es el tratamiento de los pacientes con infección por VIH. Ahora, en cuanto a la población dirigida, debemos de saber a quién debemos realizar este test. Y la respuesta es que se lo haremos en primer lugar a aquellos pacientes en los que tengamos sospecha o que presenten algunos síntomas. También se realizaremos a todos los pacientes que tengan exposiciones de alto riesgo. Y esto pues es para los trabajadores sexuales y para algunas personas que compartan jeringas o haberse expuesto a alguien con sospecha de VIH. Y también se realizará como screening, es decir, de rutina, al menos una vez en la vida en todos los pacientes entre 15 y 75 años. Ahora, ¿cada cuándo se va a realizar esto? Bueno, como les mencionaba, será una vez en la vida por lo menos a toda la población. Se realizará también en todas las mujeres embarazadas y en el caso de las personas con una exposición más alta, como son el hombre sexo con hombres, el uso de drogas y el sexo servicio, se recomienda que sea al menos cada 3 o 4 meses. Bueno, entonces, el diagnóstico definitivo del VIH solo se puede lograr mediante pruebas de laboratorio. Y esto pues es debido a que las manifestaciones clínicas que se presentan en lo que es la etapa aguda de la infección van a ser muy inespecíficas. Entonces, el diagnóstico se logra mediante dos maneras. Tenemos lo que son los métodos indirectos y los métodos directos. Los primeros, los métodos indirectos, van a detectar lo que son los anticuerpos que son producidos por el huésped en contra del virus. En cambio, los métodos directos van a identificar lo que es al propio virus o componentes de este, como proteínas o algunos ácidos nucleicos. En el caso de los métodos indirectos, los vamos a clasificar en pruebas de screening y en pruebas confirmatorias. Las pruebas de screening pueden ser pruebas inmunoenzimáticas como lo es la ELISA y algunas pruebas dot blot o también llamadas que son las pruebas rápidas. Estas pruebas de screening son muy sensibles, por lo tanto pues tienen una alta de positividad en caso de que una persona pues esté infectada con el VIH, pero al ser tan sensible pues no son tan específicas. Por lo tanto, se necesitan realizar algunas pruebas confirmatorias como lo es el Western blot o la inmunofluorescencia. Ahora, dentro de los métodos directos tenemos lo que es el cultivo vírico, la detección de antigenemia, en este caso de la proteína P24, y también lo que es la detección de ADN y ARN viral, mediante algunas pruebas, en este caso que sería pues la reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Bueno, esta es la secuencia del virus dentro de nuestro cuerpo y vamos a ver algunos estadios que son llamados estadios de Fievik y esto es lo que ha ido cambiando durante los últimos años. Entonces, cuando una persona se infecta, estaríamos aquí en lo que es el día cero y del día cero al día 10 más o menos tenemos este periodo que se llama periodo eclipse, que es cuando el virus apenas se va a estar replicando en nuestras células, por lo tanto pues no va a haber virus en la sangre y no va a haber anticuerpos que puedan ser detectados. Entonces pues no hay forma de diagnosticar a nadie y no hay nada más que hacer que esperar. Pero después de los 10 días, como vemos aquí, va a comenzar lo que es una elevación del RNA viral en plasma. Y entonces más o menos en lo que son los 14 días ya vamos a poder detectar el virus en la sangre.
Y para las 2 semanas pues va a ser útil una prueba de carga viral. De hecho, aquí en la línea del tiempo vamos a ver cómo se va haciendo positiva cada prueba. Y podemos ver que la detección de carga viral comienza a ser más útil en lo que son más o menos los 10 días, cuando una persona ya estuvo expuesta. Después sigue lo que es la línea punteada, que aquí lo que se identifica es el antígeno P24, que si recuerdan, pues les comentaba que este es una parte de lo que es la cápside del virus y va a ser muy útil para realizar lo que es el diagnóstico temprano de la infección por VIH. De hecho, tenemos ahora algunas pruebas de cuarta generación, como vemos aquí, que estas pues tienen, por así decirlo, un plus, que van a incluir lo que es el antígeno y anticuerpos, que pueden ser detectados a partir de lo que son los 14 días y van a tener un pico más o menos de lo que son los 30 días, como vemos aquí, pero van a llegar a desaparecer más o menos entre los 40 y los 50 días. Pero pues ya cuando estamos entre los 40 y 50 días, pues prácticamente todas las personas ya van a tener anticuerpos que van a ser detectados, que pueden ser de tipo IgG o IgM. Entonces, aquí en la línea del tiempo, después de la cuarta generación, seguirán lo que son las pruebas de tercera generación y que estas más o menos van a ser detectadas entre lo que son las 3 semanas. Después tenemos lo que son las pruebas de segunda generación, más o menos en lo que son los 40 días, y finalmente las pruebas de generación, que son más o menos hasta los 50 días. Y esto, pues debido a que los anticuerpos pues, no eran tan específicos, y conforme ha pasado el tiempo, los anticuerpos pues han ido mejorando y se han hecho pues más específicos hacia lo que es el virus, y esto ha permitido que el diagnóstico se acorte demasiado tiempo y nosotros ya podamos pedir a las 3 semanas pues una prueba de cuarta generación y que los anticuerpos pues pueden que no salgan positivos en la prueba, pero el antígeno P24 pues ya va a ser prácticamente detectable en todas las personas. Entonces, ya una prueba de generación a lo que son a los 30 días prácticamente es concluyente y por lo tanto algo que antes se llamaba pues el Western blot ya cada vez se usa menos y de hecho pues esta prueba confirmatoria pues ya no es una prueba confirmatoria como tal, porque cuando una persona pues tiene el Western blot positivo pues ya es porque ya lleva más de 4 meses de la enfermedad, porque se hace positivo más o menos a lo que son los 50 y 60 días. Y pues lo más rápido sería lo que es una carga viral, que esta pues es rápido y se detecta a los 10 días, como vemos aquí en esta imagen. Y pues esto va a permitir y reducir y comenzar el tratamiento del VIH lo más pronto posible. Bueno, aquí tenemos la tabla que estaba en la anterior diapositiva, donde la voy a explicar pues más específicamente. Y tenemos las pruebas que se llegan a utilizar en estos pacientes. Como les mencionaba, tenemos que durante varios años pues teníamos lo que eran lo de las pruebas de primera generación, que son las de inmunoensayo o las llamadas también de ELISA. Entonces tenemos las de primera generación, segunda generación, tercera y cuarta generación, que son las más nuevas. Estas pruebas de primera generación, pues lo único que detectaban eran el anticuerpo IgG y su tiempo aproximado de que se hicieran positivas, pues vemos que eran hasta casi los 45 días. En tanto, las pruebas de segunda generación, de igual forma, solo detectaban los anticuerpos IgG, pero disminuyeron un poco el tiempo de positividad a lo que son 35 días. Luego las pruebas de tercera generación detectaban, además de IgG, también detectaban el anticuerpo IgM, por lo tanto se hacían positivas alrededor de los 20 a los 30 días. Y finalmente, pues las pruebas más nuevas, que son las de cuarta generación, además de que detectan los anticuerpos IgG e IgM, también detectan lo que es el antígeno P24 que se encuentra en la cápside de este virus y se hacen positivas alrededor de los 15 a los 20 días. Y si vemos lo que es el Western blot, que pues ya casi no se usa, que era como la prueba confirmatoria, este detectaba de igual forma los anticuerpos IgG e IgM, pero se hacía muy positivo hasta lo que son los 35 a 50 días, por lo cual pues ya es un tiempo muy prolongado. Por lo tanto, lo que se utiliza hoy en día eran las pruebas de carga viral, que si vemos utilizan pues justamente lo que es el ARN de este virus y se hacen positivas en tan solo 10 a 15 días en aquellos que solo tengan copias de 50 sobre mililitro y en aquellas que son más ultrasensibles vemos que se pueden hacer incluso positivas alrededor de los 5 días. Bueno, aquí tenemos el algoritmo sobre el diagnóstico del VIH y vemos aquí que tenemos dos opciones. La primera de ellas ya casi no se usa porque va a incluir lo que es la prueba de Western blot y como les dije pues esta es una prueba que tarda mucho en hacerse positiva.
Vamos a revisar que este algoritmo lo que utiliza pues es primero una detección mediante una prueba, ya sea de cuarta generación principalmente, y que en caso de que salga positivo, pues se debe de repetir esta prueba. Y si esta prueba otra vez vuelve a salir positivo, se realiza lo que es la prueba de Western blot para VIH, y así se daría lo que es el diagnóstico de infección de VIH-1. Ahora, en el caso de que esta segunda prueba salga negativo, lo que se hace es que se repite esta después a los 3 a 6 meses, solo si hay una indicación médica, si se tiene la sospecha como alguna sintomatología clínica. En el caso de que la prueba de Western blot salga negativa, se recomienda que se vuelva a realizar otra prueba de cuarta generación. Y si esta sale positiva, se realiza nuevamente una prueba de Western blot, que si de nuevo sale con un resultado, pero que ahora sea indeterminado, se dice que se repita lo que son a las 4, 6 semanas. Y en caso de que salga negativo, pues el diagnóstico, o que salga positivo, perdón, se da lo que es el diagnóstico de infección de VIH. Ahora, veamos que pues aquí se utiliza todavía lo que es el Western blot, pero las nuevas guías y la CDC lo que recomiendan es evitar esto porque pues es un tiempo muy prolongado para este diagnóstico. Por lo tanto, pues vamos a omitir este algoritmo y vamos a utilizar el que está aquí abajo, donde lo único que se va a utilizar es una prueba de ELISA, principalmente de cuarta generación, donde vamos a ver que si sale negativa, pues aquí al paciente pues ya se le considera como un resultado pues negativo, tanto para anticuerpos y para lo que es el antígeno P24. Y en caso de que salga positiva, se va a pedir una prueba específica para determinar si se trata de un VIH-1 o VIH-2. Pero pues esto es difícil tener este tipo de pruebas específicas, ya que casi siempre van a venir juntas. Por lo tanto, lo más útil que se llega a utilizar y que se llega a pedir pues es la carga viral. Y para esto vamos a poder identificar pues cuánto virus hay, y ya con esto vamos a tener tanto la carga viral y se va a hacer lo que es el diagnóstico. Y así el paciente pues ya no va a tener que esperar tanto 3 a 4 o 5 o hasta 6 meses como vemos en el caso de Western blot, y aquí pues ya se va a saber si el paciente está viviendo o no con lo que es el VIH. Bueno, este sería el algoritmo en lo que son las mujeres embarazadas. Vamos a tener distintos escenarios. El primero de ellos pues sería realizar la primera prueba, ya sea de cuarta generación. En caso de que salga negativa, pues aquí ya el resultado final para el VIH pues va a ser negativo, y pues las intervenciones que se necesitan pues no, simplemente va a ser brindar información y solicitar una nueva prueba según la edad de gestación. En el caso de un escenario B, donde la primera prueba sea positiva y la segunda prueba también sea positiva, aquí pues se dice que el resultado pues sí sea probablemente positivo, y aquí se necesitan tomar algunas muestras mediante carga viral o del genotipo. En el caso de un escenario C, donde la primera prueba sea positiva, la segunda prueba sea igualmente positiva y la de la carga viral sea detectable, pues aquí el resultado final pues sí va a ser totalmente pues positivo, y aquí se notifica el caso y se debe mantener y iniciar una profilaxis. En el caso de un escenario D donde la primera prueba sea positiva, la segunda prueba positiva y la carga viral salga como indetectable, el resultado se dice que es no concluyente y se va a solicitar una nueva cuarta prueba. Entonces, de nuevo, escenario E, primera, segunda van a ser positivas, carga viral indetectable, pero la cuarta prueba sale positiva, pues aquí ya se considera otra vez un resultado final positivo, y de igual forma se va a iniciar un protocolo de profilaxis. Un escenario F donde la primera y segunda prueba sean positivas, la carga viral sea indetectable, pero la cuarta prueba sea negativa, pues se considera pues un resultado pues negativo para VIH. Un escenario G donde la primera y segunda prueba sean positivos, la carga viral sea indetectable y la cuarta prueba salga como indeterminado, se dice que no es concluyente y que sea probablemente negativo, pero se va a repetir lo que es el algoritmo. Entonces, si se repite este algoritmo, pues tenemos otra vez una primera prueba positiva, y si la segunda prueba sale negativo, pero la carga viral sale detectable, pues se dice que es positivo. Y en caso de que salga indetectable, pues sería una prueba con resultado final negativo. Bueno, entonces aquí tenemos, una vez que ya se tenga el diagnóstico del VIH en las personas, nosotros lo que necesitamos es estadificar a los pacientes, y esto se realiza
de acuerdo a la cantidad de linfocitos CD4 que vamos a ver más adelante en el recuento. Pero bueno, básicamente existen tres estadios, que es el estadio 1, estadio 2 y el estadio 3. Esto pues es para menores de un año, de 1 a 5 años, pero vamos a ponerle más énfasis a lo que son de 6 años en adelante. Entonces, de acuerdo al número de células de linfocitos CD4 es como se va a estadificar. Si se tienen más de 500, pues se considera un estadio 1, de 200 a 499 pues un estadio 2 y finalmente pues menos de 200, que es una situación donde se hacen más propensas infecciones oportunistas, pues serían un estadio 3. O igual se pueden estratificar de acuerdo al porcentaje. Un porcentaje mayor a 26% de linfocitos TSD4 pues es un estadio 1, de 14 a 25% estadio 2 y menor a 14% pues ya es un estadio 3. Bueno, además de estas pruebas de laboratorio y de estudios para detectar lo que son los anticuerpos contra el VIH, también se disponen de algunas pruebas que pueden llevarse hoy en día en el sitio de atención y que pueden aportar resultados alrededor o máximo de una hora. Algo muy importante es que si bien su sensibilidad y especificidad de estas pruebas van a ser muy altas en general, siempre se va a recomendar que se confirme cualquier estado positivo con algunas pruebas de laboratorio como lo es la carga viral o el NAT. Y aquí pues tenemos un ejemplo de un kit de prueba rápida que se usa hoy en día, que es llamado el OraQuick. Bueno, ya que vimos lo que es el diagnóstico del VIH, vamos a revisar ahora algo muy importante, que es la monitorización de laboratorio de estos pacientes. Bueno, como introducción, tenemos que saber que va a existir una estrecha relación entre lo que son las manifestaciones clínicas en las personas que estén infectadas por VIH y su recuento de linfocitos TCD4, que son las células pues, más afectadas del cuerpo durante esta infección. Y esto en los últimos años ha venido a determinar pues un parámetro que es muy esencial para evaluar cómo van estos individuos desarrollando esta enfermedad por el VIH. Por lo tanto, las cifras de linfocitos TCD4 se han convertido en un valioso grupo de datos para determinar cómo va el pronóstico y vigilar lo que es la respuesta al tratamiento que estén llevando. Bueno, el recuento de linfocitos CD4 va a ser la prueba de laboratorio que se va a aceptar como el mejor indicador de competencia inmunitaria del paciente con lo que es la infección por VIH. Se dice que en aquellos pacientes que tienen un recuento de linfocitos CD4 menor a 200 microlitros, pues se van a encontrar en lo que es una situación de alto riesgo de contraer una infección oportunista que vamos a ver más adelante, que pueden ser por diversos agentes. Y algo muy importante es que se deben de obtener por lo menos dos determinaciones antes de que nosotros como médicos realicemos algún cambio importante en el manejo de estos pacientes. Por lo tanto, el recuento de linfocitos CD4 deben realizarse en pacientes que se acaban de diagnosticar con VIH y luego lo que se recomienda es que sea de cada 3 a 6 meses aproximadamente. Entonces, como vemos en esta tabla, tenemos que de acuerdo al recuento de linfocitos CD4, pues vamos a tener una clasificación donde se van a presentar con mayor susceptibilidad algunas infecciones oportunistas que, como ya les comentaba, veremos más adelante. Pero pues básicamente aquellos pacientes con más de 500 recuento de linfocitos CD4 pues se dicen que están en un estado muy óptimo y pues su sistema inmunitario, por así decirlo, pues se encuentra normal. Pero conforme van disminuyendo estas determinaciones de linfocitos CD4, tenemos que se pueden presentar algunas infecciones oportunistas como lo es la tuberculosis y si llegamos hasta el límite que es menor a 50, pues ya son infecciones oportunistas más graves como lo es el citomegalovirus, los Cryptococcus o aquellas bacterias del complejo de Mycobacterium avium. Bueno, otro laboratorio usual que tenemos en pacientes con VIH van a ser lo que son las determinaciones de RNA de este virus, lo cual va a permitir medir con exactitud lo que son las pequeñas cantidades de ácidos nucleicos y lo va a convertir pues en un componente muy esencial en lo que es la vigilancia de los pacientes, al igual que algunos otros estudios como el recuento de linfocitos CD4. Entonces, tenemos que las decisiones que se basen en las concentraciones de RNA del VIH no se deben adoptar por una sola determinación.
Por lo tanto, estas deben de llevarse a cabo en lo que es el momento del diagnóstico y luego se realizan al menos cada 3 a 6 meses en pacientes que no tengan un tratamiento antirretroviral establecido. En caso de que ya se tenga pues un tratamiento, esta se debe de vigilar al menos cada 4 a 6 semanas y esto nos va a ayudar a determinar lo que es la eficacia del régimen terapéutico. Bueno, entonces, otro laboratorio usual en pacientes con VIH van a ser las determinaciones de ARN de este virus, lo cual nos va a permitir pues medir con exactitud las pequeñas cantidades tanto de ácidos nucleicos y nos va a convertir pues en un componente muy esencial en lo que es la vigilancia de estos pacientes, al igual que otros estudios como el recuento de linfocitos CD4. Algo muy importante es que si tomamos decisiones basadas en estas concentraciones de ARN del VIH, no se deben adoptar con una sola determinación. Por lo tanto, deben de llevarse a cabo en lo que es el momento del diagnóstico y se recomienda que sean cada 3 a 6 meses en el paciente que no tenga tratamiento. Y en caso de que ya se tenga uno, pues estas se deben de vigilar al menos cada 4 semanas hasta determinar lo que es la eficacia de este régimen terapéutico. Entonces aquí tenemos algunas pruebas donde se pueden medir esta determinación de ARN, donde algunas utilizan lo que es la captura de antígeno P24, algunos utilizan lo que es las determinaciones mediante PCR o mediante algunos otros tipos de pruebas. Básicamente, pues todos van a tener una sensibilidad. En el caso de la prueba de antígeno P24, pues se hace positiva en 50% de los pacientes y va a detectar cantidades que sean inferiores a 15 mililitros de proteína de P24. Y pues es una prueba que tiene un costo relativamente bajo, por lo tanto su sensibilidad pues no va a ser tan específica. Y tenemos pues pruebas que son de un costo pues ya más elevado, pero que estas van a necesitar que tengan un parámetro mínimo para que sean confiables. Por ejemplo, en algunos casos se necesitan que sean 40 copias sobre mililitro del RNA del VIH. Algunos piden que sean 50 copias, 80 y algunos otros hasta 100 copias. Bueno, finalmente tenemos las pruebas de resistencia del VIH y pues estas pruebas se van a realizar debido a que existen actualmente múltiples fármacos antirretrovirales como opciones terapéuticas, lo cual pues ha venido a incrementar la posibilidad de crear resistencias. Se recomienda que estas pruebas se realicen a lo que es el momento del diagnóstico y deben de estar indicadas solo en situaciones donde tengan algún fracaso terapéutico. Y para realizar estas pruebas, pues se requiere que el paciente al menos tenga de 500 a 1000 copias sobre mililitro de RNA del VIH. Esto para que la prueba sea confiable y pues no se pierda con algunos niveles más bajos de viremia en lo que es el plasma. Bueno, otra monitorización de laboratorio sería lo que es el análisis del tropismo de los correceptores. Y esto vamos a ver que es muy importante porque recientemente se aprobó un fármaco que es el Manaviroc, que este pues es un antagonista de lo que son los correceptores CCR5, que son los que vemos en esta imagen. Y por lo tanto, en algunos casos va a ser necesario que se establezca primero si es probable que el virus que porta el paciente pueda responder a lo que es ese tratamiento, ya que en la mayoría de los pacientes van a tender a tener un virus con tropismo CCR5, esto en lo que son las etapas tempranas, pero como va avanzando la infección, en las tendencias en etapas avanzadas, la enfermedad va a tener un correceptor que va a ser el CXCR4, que es el que vemos acá. Por lo tanto, pues hoy en día existen algunas pruebas que están disponibles para hacer lo que es la determinación de dónde se van a clonar lo que son las regiones de la envoltura del virus del paciente para así infectar lo que son las células blancos, que son los que vemos aquí, los linfocitos CD4. Y así vamos a poder saber qué tipo de correceptor van a expresar, si ya sea el CCR5 o el CXCR4. Pero pues estas actualmente son muy costosas, además de que tardan semanas, por lo tanto se omiten y también se trata de evitar lo que es el tratamiento mediante el Maraviroc. Bueno, entonces vamos ahora con lo que es el tratamiento, donde vamos a revisar pues los fármacos antirretrovirales que existen hoy en día y las combinaciones de estos con los regímenes actuales que se utilizan. Bueno,
Vamos a revisar lo que son los principios generales del tratamiento. Como les mencionaba al principio, las nuevas guías recomiendan realizar lo que son las pruebas de VIH como parte de la atención médica habitual. Y para esto nosotros debemos de informar al paciente con respecto a la intención de realizar estas pruebas y pues este va a tener todo el derecho pues de rechazarlas. Sin embargo, en un paciente en el que ya se tenga un diagnóstico de infección por VIH, nosotros como médicos pues debemos de ser sensibles ante este hecho y debemos de realizar pues un cierto grado de asesoramiento. Después de esto, debemos estar preparados para activar de inmediato todos los sistemas de apoyo al paciente, que pues incluyen también apoyo psicológico y el apoyo de nosotros por parte del médico. Y a la brevedad de lo posible debemos iniciar el tratamiento. Para esto, pues se va a necesitar un amplio conocimiento de lo que es la medicina interna, para entender lo que es la amplia gama de enfermedades relacionadas con la infección pues, por VIH. Una vez que se tenga el diagnóstico inicial del VIH, pues es necesario realizar diversas exploraciones al paciente y estudios de laboratorio. Y esto nos va a servir para determinar lo que es la extensión de la enfermedad, que son los que vemos en este cuadro. Como por ejemplo, pues una biometría hemática, también se necesitan algunas pruebas de bilirrubinas, un perfil de lípidos, el recuento de linfocitos CD4 que les platiqué, y algunas otras pruebas como análisis de orina o algunos anticuerpos. Bueno, una vez que se hayan tomado todas estas medidas iniciales, debemos elaborar algunas estrategias de tratamiento a corto y largo plazo, que en este caso pues serían de acuerdo con la información más actual, que es la que le voy a presentar en el siguiente. Bueno, entonces en este cuadro tenemos resumidos todos los principios de tratamiento de la infección por VIH. Entonces, en primer lugar, pues tenemos que esta replicación que va a ser muy continuada del VIH va a conducir a una lesión del sistema inmunitario y puede progresar a lo que es el SIDA y pues la activación inmunitaria sistemática de todo el cuerpo. Ahora, en segundo lugar, pues las concentraciones plasmáticas del ARN del VIH van a indicar lo que es la magnitud de la replicación de este virus y la tasa de destrucción de los linfocitos T CD4. Por lo tanto, los recuentos de linfocitos T CD4 pues van a indicar lo que es el grado de competencia del sistema inmunitario en ese momento. Ahora, en tercer lugar tenemos que justamente el objetivo de este tratamiento pues va a ser la supresión máxima de lo que es la replicación viral. Y entre mayor sea la supresión, pues vamos a tener menos probabilidad de que aparezcan ciertas especies con resistencia farmacológica. Después tenemos que justamente estas estrategias terapéuticas que sean más eficaces van a suponer pues un inicio simultáneo de combinaciones de antirretrovirales por los cuales no hayan sido tratados previamente y que no presenten interacciones con los antirretrovirales que ya ha recibido en su caso pues un paciente. En quinto lugar tenemos que los antirretrovirales que sean empleados en regímenes combinados pues deben administrarse tanto según la dosis y el calendario más óptimo para el paciente y así tener su comodidad. En sexto lugar tenemos que la cantidad de fármacos que tenemos hoy en día disponibles pues es muy limitada. Por lo tanto, cualquier decisión sobre el tratamiento antirretroviral pues va a repercutir en las opciones futuras de este paciente. En séptimo lugar, pues tenemos que todas las mujeres deben de recibir un tratamiento antirretroviral óptimo sin importar cómo sea su estado de gestación. En octavo lugar, pues tenemos que tanto los mismos principios se aplican en los adultos, pues también se van a aplicar para niños, pero el tratamiento en estos últimos en los niños pues va a tener una serie de consideraciones especiales porque pues tienen un sistema inmunológico que los hace exclusivos. Y finalmente pues tenemos que el cumplimiento por parte del paciente pues va a constituir un aspecto muy importante para asegurarse de que este régimen que nosotros administramos pues tenga una seguridad y así pueda tener una gran calidad de vida. Bueno, entonces el tratamiento antirretroviral combinado va a ser la piedra angular del tratamiento para pacientes que estén infectados con VIH y este debe iniciarse lo más pronto posible después de lo que es el diagnóstico. Esto ayudará a prolongar y mejorar lo que es la calidad de vida del paciente y pues va a minimizar lo que es el riesgo de transmisión de VIH a otras personas. Actualmente, pues este tratamiento antirretroviral se ha
facilitado debido a que existen preparaciones de fármacos combinados y el desarrollo de regímenes terapéuticos de una sola dosis y que se pueden tomar incluso solo una vez al mes. Bueno, aquí tenemos las distintas categorías de fármacos antirretrovirales que existen hoy en día para el tratamiento del VIH. No me voy a meter tanto en lo que es el mecanismo de acción de cada uno de ellos. Lo único que sí es importante y que quiero resaltar es que de acuerdo a su participación en el mecanismo de acción del virus en la célula, pues va a ser el nombre que va a llevar. Entonces, en primer lugar tenemos a lo que son los inhibidores de la entrada, que pues como su nombre lo dice, van a inhibir esta unión del virus con lo que son los linfocitos CD4, como vemos aquí, ya sea con su receptor o con su correceptor. También tenemos a lo que son los inhibidores de la transcriptasa inversa, que pueden ser nucleótidos o no nucleótidos, y que estos van a actuar en lo que es la conversión del virus del RNA a lo que es el DNA. Por otro lado tenemos a lo que son los inhibidores de la integrasa, que van a evitar que el virus se integre a lo que es al núcleo. Y finalmente tenemos a los inhibidores de la proteasa, que van a evitar que el virus pues obtenga algunas proteínas funcionales, haciéndolo pues más pequeños y que se liberen al espacio extracelular. Bueno, entonces comenzaremos con lo que es el primer grupo de antirretrovirales para el VIH, que son los inhibidores de la entrada. Bueno, entonces aquí vemos esta tabla donde encontramos a los tres principales que van a ser lo que es la enfuvirtida, el maraviroc y el ibalizumab. Pero para no ser tan largo y pues leer esa tabla, simplemente les daré lo que son las generalidades. Por ejemplo, todos ellos pues van a actuar o en lo que es van a interferir lo que es la unión del VIH con su receptor o correceptor de la célula. También pues todos ellos actualmente pues ya están autorizados para su uso y pues van a tener distintas dosis. Y pues en cuanto a lo que es la toxicidad, prácticamente van a causar lo que son algunas diarreas, algunas náuseas y lo que es hepatotoxicidad. Bueno, luego tenemos a los inhibidores de la transcriptasa inversa en nucleótidos. Aquí vamos a encontrar principalmente lo que es la sidobudina, la lamivudina, la emtricitabina, el abacavir y el tenofovir. Este grupo de fármacos pues, fue de los primeros autorizados para lo que es el tratamiento de la infección por VIH y actualmente pues, están indicados para formar parte de algunos regímenes combinados. Algo muy importante es que ninguno de estos fármacos debe utilizarse como monoterapia para la infección por VIH, ya que se ha visto que existe una facilidad de desarrollar lo que es la resistencia farmacológica. También algo muy importante es que van a tener efectos adversos muy graves que pueden desencadenar lo que es una esteatosis hepática y acidosis láctica. Por ello, pues los fármacos más antiguos de este grupo ya no están indicados para lo que es el tratamiento de los regímenes actuales y alguno de ellos pues va a ser la sidobudina. Por lo tanto, los preferidos para usarse en los regímenes combinados van a ser lo que es la lamivudina, la emtricitabina, el abacavir y finalmente pues el tenofovir. Bueno, ahora tenemos a los inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleótidos. Y pues estos, a diferencia de los anteriores, van a tener bastante selectividad por lo que es la transcriptasa inversa del VIH1, lo cual hace que tenga pues efectos adversos menos graves que los inhibidores nucleótidos. Y aquí pues vamos a encontrar a lo que es la nevirapina, al efavirenz, a la etravirina y a lo que es la rilpivirina. En el caso de este último, está aprobado solo en pacientes que tengan valores de RNA del VIH menor a 100.000 copias sobre mililitro y va a estar contraindicado en aquellos pacientes que tomen inhibidores de la bomba de protones debido a la interacción que existe. Bueno, luego tenemos a los inhibidores de la integrasa. Estos inhibidores pues son de los más potentes y seguros entre los que tenemos hoy en día como fármacos antirretrovirales y a menudo pues van a venir formando parte de los regímenes combinados de inicio. Actualmente los 5 inhibidores de la integrasa que son autorizados son el raltegravir, el cabotegravir, el elvitegravir, el dolutegravir y el bictegravir. Cuando se usan como parte del tratamiento antirretroviral inicial,
se han vinculado con un mayor aumento de peso que lo que son los regímenes que incluyen a un inhibidor, ya sea no nucleócido o un inhibidor de la proteasa o inhibidor de la entrada. Por lo tanto, pues van a ser los preferidos para los regímenes actuales. Bueno, entonces finalmente tenemos a lo que son los inhibidores de la proteasa. Aquí tenemos a lo que es el ritonavir, el atazanavir y el darunavir. Y pues estos van a constituir la mayor parte de lo que son los fármacos disponibles para el tratamiento antirretroviral. Al igual que los inhibidores de la transcriptasa inversa, la monoterapia puede generar una resistencia rápida a los inhibidores de la proteasa. Por lo tanto, pues deben emplearse como parte de los regímenes combinados y algunos efectos adversos que tienen pues son igualmente náuseas y hepatotoxicidad, vómitos y cefalea. Bueno, entonces, cada uno de estos grupos farmacológicos que vimos va a tener diferentes características y toxicidades diferentes. Pero lo más importante a conocer de los tratamientos antirretrovirales es la potencia y la barrera de resistencia. Siempre se va a preferir un fármaco pues que tenga una potencia alta y una barrera genética que también sea alta. Esto para que se puedan inhibir lo que es la replicación del virus de manera correcta y que tengan pues una barrera genética alta para evitar lo que el virus vaya a mutar y vaya a desarrollar lo que es la resistencia. Entonces hay muchos casos en los que las personas que toman el medicamento no es el correcto y esto lleva a que las concentraciones de sangre de los antirretrovirales pues sean bajas y que el virus pueda mutar y se haga resistente a este medicamento. Entonces, esto pasa en el caso de las personas que no tienen una buena adherencia adecuada a lo que es el medicamento. Y desafortunadamente, pues tendrán que tomar otro tipo de medicamentos que ya sean mucho más tóxicos. Pero pues siempre se va a buscar un tratamiento que sea muy potente y a la vez que pues tenga una buena barrera genética de resistencia. Y pues aquí tenemos algunos ejemplos de ellos que serían el dolutegravir, también tenemos a lo que es al lopinavir y a lo que es el darunavir. Entonces tenemos que desde que se desarrolló el tratamiento antirretroviral combinado, la toxicidad, que era la línea roja que vemos aquí, ha disminuido casi a lo mínimo. Y por otro lado, la tolerancia o eficacia de los medicamentos pues ha incrementado de manera total, que es esta línea azul que vemos acá. De hecho, también en esta gráfica, si vemos por allá del año 1995, la toxicidad pues era muchísimo más alta que la tolerancia y eficacia del tratamiento. Esto explica el por qué muchas personas preferían no tomarlo o también lo tomaban de manera muy irregular y esto hacía que pues hubiera una falla en lo que era el tratamiento. Sin embargo, por los tratamientos combinados actualmente y que solo son de una sola pastilla, se incluyen estos tres, pues la tolerancia ha rebasado lo que es la toxicidad del tratamiento antirretroviral. Bueno, entonces, hoy en día y desde hace ya varios años, la combinación básica para el tratamiento de las personas con VIH se basa en lo que es la combinación de dos inhibidores de la transcriptasa inversa nucleótidos, como vemos aquí, y a esto se le debe añadir ya sea un inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleócido o un inhibidor de lo que es de la integrasa o un inhibidor de la proteasa. Aunque vamos a ver que hoy en día lo que se prefiere para combinar estos inhibidores de la transcriptasa inversa nucleócidos va a ser un inhibidor de la integrasa. Bueno, entonces aquí tenemos una tabla donde se hablan de las distintas preparaciones combinadas de fármacos antirretrovirales que existen en el mercado hoy en día. Y como les mencionaba, pues los regímenes actuales se van a basar en lo que es la combinación de dos inhibidores de la transcriptasa inversa, nucleótidos, como vemos aquí, y se van a combinar preferiblemente con lo que es un inhibidor de la integrasa. De todos estos que vemos en esta tabla, tenemos dos principales combinaciones que se usan más comúnmente, pero algo muy importante es que la mayoría de ellos siguen este régimen actual y que pues la mayoría de ellos simplemente están formulados en una sola pastilla que se toma al día
y que pues simplifica lo que es el tratamiento para estos pacientes. Entonces, como les mencionaba, hoy en día el tratamiento del VIH se ha simplificado tanto en que pues solo se ha reducido al uso de una sola pastilla que va a contener pues estos tres componentes que son los inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósidos y un inhibidor de lo que es de la integrasa. Aquí tenemos el primero de ellos que es el Triumec, que pues va a ser una sola pastilla pues que va a contener estos tres componentes, que en este caso pues va a ser el abacavir, la lamivudina y el dolutegravir. Y aquí pues el paciente solo necesita tomar una al día y pues va a tener efectos secundarios muy mínimos, interacciones con otros medicamentos igual muy mínimos y pues su toma va a ser muy cómoda para el paciente. Bueno, aquí tenemos otro régimen combinado. De igual forma pues utiliza dos inhibidores de la transcriptasa inversa nucleótidos junto a un inhibidor de lo que es la integrasa. Y pues este va a tener el nombre de Biktarvy y lo que va a incluir pues es al tenofovir a la fenamida, también a lo que es la emtricitabina y finalmente a lo que es el Bictegravir. Y al igual que el anterior, pues solo necesita una toma al día, tiene efectos adversos muy mínimos, interacciones farmacológicas muy mínimas y pues tiene una comodidad muy fácil para el paciente. Bueno, aquí tenemos algunos otros regímenes, pero estos se van a utilizar en cualquier paciente que no ha sido tratado y que va a ser independiente de los niveles de RNA del VIH y de recuento de linfocitos CD4 que tenga el paciente. Entonces estos regímenes actuales utilizan lo que es el dolutegravir combinado con tenofovir y emtricitabina. En la mayoría de ellos pues vamos a ver que se combinan tanto tenofovir y emtricitabina y lo único que va a cambiar pues sería el fármaco inicial que sería en este caso raltegravir, puede ser bictegravir o en otra combinación tenemos lo que es el elvitegravir combinado también con lo que es el covixstat y el tenofovir con emtricitabina. Y otra combinación que tenemos es del dolutegravir más abacavir y la amibudina. Y esto es muy importante ya que tenemos actualmente dos presentaciones de lo que es el tenofovir. Tenemos el tenofovir alafenamida y fumarato y también tenemos lo que es el tenofovir simple. Y se ha visto que el tenofovir alafenamida, que es el más nuevo por así decirlo, pues va a tener menos efectos tóxicos tanto óseos y renales, mientras que el fumarato de dixoprosilo de tenofovir se relaciona con valores de lípidos pues más bajos. Bueno, vamos a revisar ahora lo que es la meta de este tratamiento. Para esto debemos de saber que pues una persona que inicia tratamiento se tiene que evaluar más o menos en lo que son las 6 a 8 semanas después del tratamiento antirretroviral. Esto para ver que tenga una respuesta adecuada. Y con respuesta adecuada me refiero a que tenga una carga viral que haya disminuido. Lo ideal es que esta carga viral disminuya a lo que son menos de 50 copias para poder decir que va a ser indetectable. Y aquí se dice que pues el paciente está en meta de tratamiento. Y por otro lado tenemos pues aquellos con una falla que serían más de 200 copias, donde se tendría que buscar pues qué es lo que está pasando. Y finalmente pues tenemos a personas que se mantienen entre lo que son las 50 y las 200 copias. Y a esto pues se les va a llamar respuesta virológica incompleta. Y aquí pues tenemos que verificar lo que son la adherencia al tratamiento de los pacientes y si existe alguna interacción con alguna otra sustancia o medicamento que pueda interferir en lo que es la absorción del medicamento. Bueno, y finalmente tenemos algunos casos o algunas indicaciones en la que se debe de realizar el cambio al tratamiento antirretroviral en pacientes pues, que tengan una infección por VIH. El primero de ellos es que tenga un descenso inferior a un logaritmo del RNA del VIH en plasma en las 4 semanas de haber iniciado pues, el tratamiento, lo cual significa pues, que no ha tenido una adherencia adecuada. También cuando haya un importante incremento en lo que es las infecciones concomitantes, ya sean con vacunas o alguna metodología de lo que son las pruebas. También que la cantidad de linfocitos TCD4 pues haya disminuido de manera muy persistente y ya sea algunos deterioros clínicos o efectos adversos que esté presentando el paciente.
Muy bien, y ahora por último, pues vamos a revisar este tema que son las infecciones oportunistas en pacientes pues con VIH. Vamos a revisar la profilaxis y el tratamiento de estas enfermedades. Entonces, las infecciones oportunistas pues van a ser todas aquellas enfermedades que van a ocurrir con mayor frecuencia y que van a ser pues más graves en personas con VIH. Esto debido a varios factores, que el primero de ellos pues va a ser que tienen un sistema inmunitario débil. Sin embargo, a partir de lo que fue la introducción del tratamiento antirretroviral combinado que ya les platiqué, pues el riesgo relativo de estas enfermedades pues ha disminuido en las poblaciones con acceso a estos medicamentos antirretrovirales. Entonces, la mayoría de estas infecciones oportunistas pues van a ocurrir cuando el conteo de linfocitos CD4 sea menor a 200 células por mililitro cúbico, como vemos aquí. Y se van a presentar pues en pacientes que en un momento pues desconozcan que estén infectados por VIH. También se va a presentar en pacientes que no respondan a este tratamiento antirretroviral o en algunas poblaciones vulnerables que no cuenten con el acceso regular a lo que son los servicios de salud. Entonces aquí vamos a revisar las infecciones oportunistas, las más comunes en los pacientes con VIH. De esto pues vamos a revisar lo que es la profilaxis primaria, y esto hace referencia a cómo evitar la infección por primera vez en estos pacientes. Después vamos a revisar lo que es el tratamiento de estas infecciones oportunistas cuando se encuentren activas. Y finalmente lo que es la profilaxis secundaria, es decir, cómo evitar la recurrencia de que aparezcan de nuevo. Y aquí pues tenemos el listado de cada uno de ellos que revisaremos, y que pues estas infecciones oportunistas pueden ser causadas por bacterias, como en el caso de las Mycobacterium tuberculosis, el complejo Mycobacterium avium, especies de Salmonella y Bartonella. Pueden ser infecciones oportunistas parasitarias, que vamos a revisar solamente lo que es el Toxoplasma gondii, infecciones oportunistas virales como el citomegalovirus y el virus de la varicela zoster, y finalmente las infecciones oportunistas por hongos como coccidioides, neumocistis y criptococcus. Entonces comenzaremos primero con las infecciones oportunistas bacterianas. Estas van a tener una mayor incidencia no solo porque estos pacientes tengan una inmunosupresión celular, sino también por algunas alteraciones de la inmunidad humoral, es decir, los linfocitos B, y algunos otros factores predisponentes en estos pacientes, como lo es el tabaquismo y el uso de las drogas. Sin embargo, desde que se introdujeron el tratamiento antirretroviral y las profilaxis para estas infecciones, han reducido la incidencia de estas mismas. Por lo tanto, aquí vamos a revisar 4 infecciones bacterianas que son muy comunes, que es la Mycobacterium tuberculosis, el complejo de Mycobacterium avium, especies de Salmonella y Bartonella. Entonces comenzamos con la primera infección oportunista bacteriana, que será Mycobacterium tuberculosis. A los pacientes de VIH son muy susceptibles a esta infección. La manera de prevenir su exposición pues va a ser que estos pacientes eviten lugares que son considerados como un alto riesgo para la transmisión, o evitando lo que es el contacto con personas que pues tengan la tuberculosis activa. Ahora, la profilaxis va a estar indicada solo en los siguientes casos, que es la tabla que vemos aquí. Cuando se tenga una prueba cutánea mayor a 5 milímetros, un ensayo de liberación de interferón gamma que sea positivo, o en su caso, pues un antecedente de prueba positivo que no haya recibido tratamiento aún. Entonces, para todos estos casos, la profilaxis primaria que está indicada se va a basar en lo que es el uso de isoniazida 300 miligramos vía oral, más piridoxina 25 miligramos vía oral. Esto va a ser una vez al día o más bien durante 9 meses. Y algunas otras alternativas utilizan lo que es la rifabutina o rifampicina. Esto en lo que es el caso de lo que es las profilaxis primarias. Ahora, en el caso de las profilaxis secundarias, no va a ser necesario administrar a las personas que ya hayan completado este esquema recomendado del tratamiento. Y al tratamiento, pues justamente de la Mycobacterium tuberculosis, pues va a ser el siguiente. Se va a utilizar lo que es la isoniazida 300 miligramos combinado con rifampicina 600 miligramos, también lo que es la piridoxina 50 miligramos con la
piracinamida 20 a 30 miligramos por kilogramo y finalmente con etambutol 15 a 25 miligramos por kilogramo. Todos estos una vez al día por 2 meses. Y después se va a utilizar solo lo que es la isoniazida y la rifampicina y la piridoxina solo por 4 meses. Y hay algunos casos pues donde ya pueden ser una tuberculosis meningia, donde aquí pues el tratamiento se tiene que ajustar de acuerdo a estas complicaciones que se pueden presentar. Muy bien, ahora la segunda infección oportunista bacteriana corresponde a lo que es el complejo de Mycobacterium avium. En este caso, la profilaxis va a estar indicada solo en el siguiente caso, es decir, cuando tengan un reencuentro de linfocitos CD4 menor a 50 células por microlitro y también cuando se tenga pues un antecedente documentado de una enfermedad, de esta enfermedad diseminada. Entonces, primero que nada, para prevenir pues la exposición, pues vamos a ver que no existen medidas específicas que eviten esta exposición al complejo de Mycobacterium avium, y esto más que nada se debe a que normalmente pues se va a encontrar en lo que es el medio ambiente y no hay forma pues de prevenirlo, ¿no? Ahora, la profilaxis primaria, como vemos en esta tabla, pues se va a basar primero en acitromicina 1200 miligramos una vez por semana por vía oral o 600 miligramos 2 veces por semana vía oral. Ahora, en otros casos, como la enfermedad diseminada, se va a utilizar lo que es la claritromicina 500 miligramos vía oral cada 12 horas y se le va a agregar lo que es el etambutol 15 miligramos por peso por día vía oral. Y todas estas profilaxis primarias se van a suspender una vez que el reencuentro de linfocitos CD4 sea mayor a 100 células por mililitro cúbico. Por lo tanto, si es menor a 100, se debe iniciar lo que es la profilaxis secundaria, que básicamente va a ser lo mismo. Y finalmente, el esquema de tratamiento, cuando se tenga esta enfermedad, pues va a ser lo que es la claritromicina 500 miligramos cada 12 horas, más etambutol 15 miligramos por kilogramo por día. Y finalmente se le va a agregar lo que es la rifabutina 300 miligramos por kilogramo por día vía oral. Aquí tenemos algunas complicaciones que se pueden presentar en el caso de una infección oportunista por el complejo de Mycobacterium avium. En el caso de una infección diseminada que no sea pulmonar, se utilizará lo que es la claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas, o etambutol 15 miligramos por kilogramo día, y tendrá pues una duración de 12 meses. En el caso de que sea una pulmonar cavitada, pues se utilizará igual claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas, pero en este caso se va a agregar lo que es la rifampicina, 600 miligramos por día, y esta será de 12 a 18 meses. Luego, en el caso de que tenga una contraindicación a la claritromicina, se tendrá que sustituir por acitromicina 500 miligramos por día y etambutol 15 miligramos por kilogramo por día a 12 meses. Y finalmente, pues si se tiene un riesgo de resistencia o mortalidad, se utilizará claritromicina 500 miligramos cada 12 horas, más etambutol 15 miligramos por kilogramo por día, más rifampicina 600 miligramos por día y amicacina de 10 a 15 miligramos por día intravenoso. Otra infección oportunista bacteriana en estos pacientes con VIH van a ser todas aquellas especies de salmonela. Primero que nada vamos a ver que va a existir una gran susceptibilidad del tubo digestivo de desarrollar pues estas infecciones oportunistas, lo cual es muy importante no solo por la frecuencia por la que se presentan, sino por la morbilidad que se asocia a estas enfermedades. Ahora, la manera de prevenir esta exposición en pacientes pues va a ser evitando lo que es el consumo de alimentos crudos o semicocidos como son las carnes. También deben de seguir medidas pues de lavado, por ejemplo, en las frutas y verduras adecuadas y evitar lo que es el contacto con animales domésticos, además de evitar tocar pues sus heces y lavarse bien las manos antes de comer. Algo también muy importante es evitar lo que es el contacto con reptiles porque pues tienen un riesgo de adquirir lo que es la salmonelosis. Ahora muy bien, las indicaciones de profilaxis primarias van a ser cuando se tenga un antecedente de bacteriemia recurrente y se va a tratar con lo que es ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas vía oral durante 6 meses. Ahora, en el caso de la profilaxis secundaria, esta se debe de aumentar la dosis a lo que son 750 miligramos
Y finalmente, pues el esquema de tratamiento cuando esté presente la enfermedad, pues se va a basar en lo que es ciprofloxacina, 200 miligramos cada 12 horas, ya sea intravenoso o 750 miligramos cada 12 horas, pero por vía oral. Esto va a ser durante 7 días, pero solo en cuadros ligeros. Y en caso de que exista bacteriemia, pues se va a tener que alargar hasta lo que son las 6 semanas e incluso pues un poco más. Bueno, aquí tenemos otra tabla donde tenemos el tratamiento de otras infecciones bacterianas entéricas, además de la salmonelosis. Tenemos lo que es la shigellosis. Aquí la terapia de elección va a ser una ciprofloxacina intravenosa o vía oral y va a ser la misma dosis en el caso de la salmonelosis. Y su duración, pues si es una gastroenteritis pues leve, va a ser de 3 a 7 días y si es una bacteremia, ya es hasta 14 días. Otra alternativa que se tiene sería lo que es la acitromicina, 500 miligramos por día vía oral por 5 días, pero esto no va a ser una terapia suficiente en los casos de bacteremia. Y en los casos de Campylobacter, pues vamos a tener que el tratamiento de elección sería ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas por vía oral o acitromicina 500 miligramos por día vía oral. Y su duración pues va a ser igual, leve a moderada, va a ser de 7 días y en casos graves con bacteremia pues son 14 días. Otra infección bacteriana oportunista sería lo que es la Bartonella. Esta va a ser una zoonosis que pueden producir diferentes síndromes clínicos muy importantes, como lo es la angiomatosis basilar. La manera de que los pacientes con VIH puedan prevenir esta exposición, pues va a ser evitando el contacto con el reservorio principal, que en este caso sería el gato doméstico. Ahora, en cuanto a la profilaxis primaria, vamos a ver que se va a utilizar lo que es la doxiciclina 200 miligramos por día o acitromicina 1200 miligramos una vez por semana vía oral. Y en el caso de la profilaxis secundaria, se utilizaría igualmente lo que es la doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas. Y en el caso del tratamiento, vamos a ver que se utiliza lo que es la eritromicina 500 miligramos cada 6 horas vía oral y o doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas vía oral por 6 a 8 semanas. En el caso de la profilaxis vamos a ver que se puede interrumpir si el recuento de linfocitos T CD4 pues es mayor a 200 microlitros por más de 3 meses. En esta tabla vemos otras situaciones clínicas que se pueden presentar con la Bartonella. Lo que les comentaba de la angiomatosis basilar, aquí el tratamiento de elección pues sería lo que es la claritromicina 500 miligramos cada 12 horas vía oral, o tenemos la otra opción de doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas vía oral o intravenoso, o eritromicina 500 miligramos cada 6 horas vía oral o intravenoso, pero al menos 3 meses. Ahora, nosotros debemos de mantener este tratamiento hasta que se tenga un reencuentro de linfocitos CD4 que sea mayor a 200 células por mililitro. Y finalmente, pues en una alternativa sería lo que es la claritromicina, 500 miligramos vía oral cada 12 horas. Esto en el caso de la situación clínica que es la angiomatosis basilar. Si el paciente llega a presentar pues una endocarditis, pues ya se utilizaría lo que es la ceftriaxona, 2 gramos por día intravenoso por 6 semanas, o doxiciclina 100 cada 12 horas por vía intravenosa por 6 semanas, más gentamicina 1 miligramo por kilogramo cada 8 horas vía intravenosa por 14 días. Y finalmente, pues en algunas infecciones graves del sistema nervioso central, se va a utilizar lo que es la doxiciclina 100 miligramos intravenosos inicial y luego puede ser vía oral. Y se le agregaría lo que es la rifampicina 600 miligramos por día, pero al menos durante 4 meses y luego se debe de seguir una terapia supresiva con lo que es la claritromicina. Ahora, en el caso de las infecciones oportunistas por parásitos, pues tenemos la más importante que sería al Toxoplasma gondii. La prevención se va a basar básicamente en lo que es el cuidado del aseo personal, también en lo que es el lavado adecuado de las manos y también pues de frutas y verduras, así como evitar lo que es el consumo de carnes mal cocidas. Además de esto, estos pacientes deben evitar lo que es el contacto con animales felinos, que pues van a ser portadores de este parásito. Ahora,
La profilaxis primaria va a estar indicada en el recuento cuando se tenga un recuento de linfocitos CD4 menor a 200 microlitros y se va a utilizar lo que es la sulfadiacina de 2000 a 4000 miligramos, que va a estar dividida en 2 o 4 tomas al día por vía oral. Y a eso se le tiene que agregar lo que es la primetamina 25-50 miligramos por día vía oral. Y también se agrega lo que es el leucovorin de 10 a 25 miligramos por día vía oral. Y este pues se va a suspender cuando el recuento de linfocitos CD4 sea mayor a 200 células por microlitro en un periodo de más de 3 meses. Ahora, en el caso de la profilaxis secundaria, se va a utilizar lo que es la sulfadiacina 500 miligramos cada 6 horas. Se le agregará lo que es la primetamina de 25 a 50 miligramos por día y se añadirá lo que es el ácido folínico de 10 a 25 miligramos por día vía oral. Y finalmente, pues el esquema de tratamiento de esta enfermedad sería una dosis inicial por 48 horas de igual sulfadiacina 1 gramo cada 6 horas, más primetamina 200 miligramos por día y también el ácido folínico de 10 a 15 miligramos por día. Bueno, en el caso de que esta infección oportunista por Toxoplasma gondii sea o se vaya hacia lo que es el cerebro, pues vamos a tener una terapia que sería lo que es la pirimetamina 200 miligramos vía oral, que va a ser la terapia inicial, y después al segundo día serían 50 miligramos. También tenemos lo que es la pirimetamina y la leucoporina y con la misma indicación, y lo que es el sulfamethoxazol 50-75 miligramos por kilogramo y el trimethoprim, que son de 10 a 15 miligramos por kilogramo cada 12 horas por vía oral. Y en el caso de que tengamos pues que manejar algunos pacientes que ya estén más graves, se utilizaría de igual forma el sulfamethoxazol 75 miligramos por kilogramo y el trimethoprim serían 15 miligramos por kilogramo por día. Y también se puede utilizar lo que es la clindamicina 600 miligramos cada 8 horas por vía oral y la pirimetamina y leucovorina igual con la misma indicación. Bueno, pasamos ahora a las infecciones oportunistas causadas por virus y tenemos aquí en primer lugar a lo que es al citomegalovirus. Bueno, la profilaxis primaria va a estar indicada en esos pacientes cuando se tenga un antecedente de enfermedad en un órgano blanco. Y lo que se va a utilizar aquí va a ser el valganciclovir 900 miligramos vía oral cada 12 horas. Y este puede interrumpirse si el reencuentro de linfocitos CD4 es mayor a 100 por microlitro, pero solo por 6 meses. Entonces, la manera de prevenir pues esta exposición al citomegalovirus es que estos pacientes pues van a tener, o más bien ese virus se va a encontrar en lo que es en el semen, secreciones cérvico-vaginales, en la orina y la saliva, por lo que deberán utilizar lo que es el condón de lácteos durante las relaciones sexuales. Y el esquema de tratamiento en sí de la enfermedad pues sería igual valganciclovir, pero 900 miligramos vía oral cada 12 horas por 21 días y luego se ajustará la dosis a 900 miligramos por día, pero por 7 días. Bueno, aquí tenemos algunas situaciones clínicas especiales que se pueden causar como complicación del citomegalovirus. Tendríamos lo que es la retinitis grave, que se trataría con ganciclovir 5 miligramos por kilogramo cada 12 horas por 21 días, o en su caso valganciclovir 900 miligramos cada 12 horas vía oral por 21 días. En el caso de que sea una retinitis leve, pues aquí solo sería valganciclovir 900 miligramos cada 12 horas por 21 días. En el caso de que una situación clínica con colitis y esofagitis, pues se utilizaría ganciclovir 5 miligramos por kilogramo cada 12 horas intravenoso por 28 días. Y finalmente, si se tiene un compromiso del sistema nervioso central, pues se utiliza igual ganciclovir 5 miligramos por kilogramo cada 12 horas hasta que se tenga una estabilidad clínica y se puede asociar con lo que es el foscarnet. Ahora, otra infección por virus sería lo que es la varicela zoster. En este caso, pues los pacientes deberán evitar lo que es el contacto con personas que tengan varicela y deberán ser vacunadas contra la misma. Ahora, en el caso de lo que es la profilaxis primaria, deberán recibir lo que es la inmunoglobulina contra varicela zoster. Esta es por vía intramuscular y se debe de aplicar en los 10 días siguientes a la exposición. Mientras que en el caso de la profilaxis secundaria, pues vamos a ver que no hay medicamentos de eficacia que se han comprobado para prevenir lo que es la recurrencia de varicela zoster.
pero en algunos casos se utiliza lo que es, o se considera el uso de lo que es aciclovir por más de 6 meses. Y finalmente tenemos lo que es el esquema del tratamiento de la enfermedad, donde se utiliza lo que es aciclovir 800 miligramos vía oral, 5 dosis por día, de 7 a 10 días. O otra alternativa sería lo que es el famciclovir 500 miligramos vía oral, 3 por día, durante 7 a 10 días. Aquí tenemos algunas presentaciones de la varicela zoster que se pueden dar. Ya vimos el caso de la varicela leve no complicada que se daba pues aciclovir, pero tenemos algunos otros casos como lo es la varicela grave en mujeres embarazadas o complicadas con alguna neumonía o encefalitis. Se va a dar igual aciclovir, pero sería de 10 a 15 miligramos por kilogramo intravenoso cada 8 horas por 10 a 14 días. En el caso de un herpes zóster cutáneo leve, se va a utilizar de igual forma ciclovir 800 miligramos 5 veces al día por 7 días, o tenemos la alternativa del valciclovir 1000 miligramos cada 8 horas por 7 días. También tenemos lo que es una herpes zóster que ya sea con un componente ya más visceral, y aquí se utilizaría ciclovir de 10 a 15 miligramos por kilogramo intravenoso cada 8 horas por 10 a 14 días. Y finalmente, pues si se complica con alguna retinitis, igual forma aciclovir de 10 miligramos por kilogramo cada 8 horas intravenoso por 10 a 14 días, seguido de lo que es el valciclovir de 1000 miligramos cada 8 horas, esto durante 6 semanas. Pasamos ahora a las infecciones oportunistas causadas por hongos. Y aquí tenemos al primero de ellos, que es el Coccidioides immitis, los cuales estos van a ingresar al organismo por lo que es por la vía respiratoria o en algunas colecciones como en piel mucosas. Para esto, estos pacientes deben evitar lo que es la exposición, y esto lo va a hacer evitando actividades que tengan un riesgo de infección, como lo es la exposición a la tierra removida, a las excavaciones en construcciones y durante algunas tormentas de polvo. Ahora, en el caso de lo que es la profilaxis primaria, pues vamos a ver que no se recomienda, y en el caso de la profilaxis secundaria, pues va a estar indicada solamente cuando exista un antecedente documentado de la enfermedad o tengamos un recuento de linfocitos CD4 menor a 250 microlitros. Y aquí utilizaremos lo que es el fluconazol, que serán 400 miligramos por día, vía oral. Y en cuanto al tratamiento de la enfermedad, pues utilizará lo que es la anfotericina intravenosa, que serán 50 miligramos durante 2 veces a la semana. Ahora tenemos aquí a un hongo muy importante que puede causar lo que es la neumonía en algunos pacientes, y es el Pneumocystis jirovecii. Este se va a diseminar por lo que es la infección por vía aérea. Por lo tanto, pues la profilaxis primaria va a estar indicada cuando se tenga un reencuentro de linfocitos CD4 menor a 200 células por microlitro, o en algunos casos cuando se presenten candidiosis orofaringia, y se utilizará en este caso lo que es el trimetoprim sulfamethoxazol, una tableta una vez al día vía oral, y se va a interrumpir cuando tengamos un recuento de linfocitos CD4 mayor a 200 células por microlitro, esto en más de 3 meses. Y la restitución de la profilaxis secundaria pues se va a iniciar cuando esta determinación de linfocitos CD4 disminuya a menos de 200 células por mililitro cúbico. Y finalmente, en el tratamiento de la enfermedad, pues de igual forma se utilizará lo que es el trimetoprim sulfamethoxazol vía oral, 75 a 100 miligramos por kilogramo peso por día durante 21 días. Entonces, las situaciones clínicas que vimos de esta Pneumocystis jirovecii, pues sería lo que es la candidiasis orofaringia, donde aquí la terapia de elección pues sería el fluconazol 100 miligramos por día o miconazol un cuarto de cucharada de medida cada 6 horas. Y la duración pues sería de 7 días. En el caso de una candidiasis esofágica, se utilizará fluconazol de 150 a 200 miligramos por día por vía oral y tendrá una duración de 7 a 14 días. Y finalmente, pues una candidiasis refractaria a fluconazol, aquí se utilizará lo que es la anfotericina, 3 miligramos por kilogramo intravenoso por día, o se utiliza lo que es el voricanazol, 200 miligramos intravenoso vía oral cada 12 horas, o casponfungina, 50 miligramos intravenosos por día, y todos estos deben de ser
con una duración mínima de 14 días. Aquí tenemos otro hongo que es el Cryptococcus neoformans. En el caso de la profilaxis primaria, se va a iniciar cuando se tenga una enfermedad previa documentada y se utilizará en este caso lo que es el fluconazol 200 miligramos por vía oral. De igual forma, pues se va a interrumpir si el reencuentro de linfocitos CD4 es mayor a 100 células por microlitro. Y en el caso del esquema de tratamiento de la enfermedad, pues se utilizaría lo que es la anfotericina intravenosa por 2 semanas y luego se puede utilizar lo que es el fluconazol 400 miligramos por día durante 8 a 10 semanas. Aquí tenemos el tratamiento que se debe de realizar en el caso de una infección oportunista de Cryptococcus neoformans, pero que sea o cause una meningitis. Se utilizará lo que es la anfotericina 0.7 miligramos por kilogramo por día intravenoso y se le agregará lo que es el fluconazol 400 miligramos por día intravenoso por 14 días. Después vamos a tener lo que es la terapia de consolidación, donde se utilizará igual el fluconazol 400 miligramos por día vía oral o se puede utilizar el itraconazol 200 miligramos cada 12 horas vía oral por 10 semanas. Y finalmente pues una terapia de mantenimiento que sería lo que es el fluconazol 200 miligramos por día o itraconazol 200 miligramos por día vía oral y este va a ser permanente hasta conseguir valores de linfocitos CD4 mayor a 200 células. Entonces aquí tenemos una gráfica donde se representan cómo estas infecciones oportunistas han ido disminuyendo su incidencia a través de los años. Y esto pues ha sido gracias a los tratamientos antirretrovirales que hacen que el recuento de linfocitos CD4 sea mayor a 200. Por lo tanto, pues estas infecciones oportunistas no se presenten de forma constante. Vemos que por allá del año 1992 eran muy comunes, principalmente la neumonía por Pneumocystis jirovecii, por algunos complejos de Mycobacterium tuberculosis, también por algunas candidiasis o algunas enfermedades por citomegalovirus o toxoplasmosis. Y pues durante a los años siguientes, pues vemos cómo disminuyeron. En este caso tenemos aquí al citomegalovirus con rojo, ya casi no se presenta. Tenemos al complejo de Mycobacterium jirovecii y también tenemos algunas otras pues enfermedades de infecciones oportunistas que vemos su incidencia cómo disminuyó. Bueno, también vamos a tener casos donde se recomienden algunas vacunas en esos pacientes con VIH para prevenir pues ciertas enfermedades, ¿no? Tenemos lo que son las vacunas de la hepatitis B, que esta pues va a ser en todos los individuos que sean susceptibles y pues es la vacuna de hepatitis B, 3 dosis. Tenemos también lo que es el virus de la hepatitis A, igual forma en todos los individuos susceptibles y en este caso pues van a ser 2 dosis. Tenemos lo del virus de la gripe, que en este caso sería la influenza, y se recomienda que en estos pacientes con VIH sean una vez al año en todos. Y pues aquí van a ser pues una vacuna de la gripe con virus inactivados y una dosis al año como mencionaban. O en algunos otros casos se utiliza lo que es el oseltamivir 75 miligramos de vía oral una vez al día. También tenemos la vacuna contra Streptococcus pneumoniae, que esta va a ser en todos los pacientes y de preferencia antes de que el reencuentro de linfocitos CD4 se encuentre en 200 células por microlitro o menos. Y aquí pues va a ser una vacuna conjugada contra neumococo y se va a administrar por vía intramuscular en una dosis, seguida después dentro de 8 semanas o más la vacuna del polisacárido neumocócico si el recuento de linfocitos CD4 se encuentra mayor a 200 células por microlitro. Entonces aquí tenemos las demás vacunas que faltan, pues ya vimos la de Streptococcus pneumoniae. Tenemos también la del virus del papiloma humano, que esta va a ser en todos los pacientes de 13 a 26 años y pues va a ser una vacuna contra el virus del papiloma humano, que son 3 dosis. Y finalmente tenemos las vacunas recomendadas para la prevención, que sean enfermedades muy recurrentes, que sean graves o frecuentes. Tenemos el virus del herpes simple, que pues se va a utilizar lo que es el valaciclovir 500 miligramos cada 12 horas vía oral o aciclovir 400 miligramos cada 12 horas vía oral.
Y en el caso de la cándida, pues también es una infección muy recurrente, frecuente o grave, y pues utilizar lo que es el fluconazol de 100 a 200 miligramos por día vía oral. Bueno, ahora vamos a revisar algo muy importante que es la profilaxis preexposición. Y esta pues va a ser una herramienta que nos va a ayudar a prevenir lo que es la transmisión del VIH en personas que tengan un alto riesgo de contraer infección, que es lo que ya vimos, por ejemplo, hombres sexo con hombres o personas que se dediquen al sexo servicio. Sin embargo, algo muy importante a tener presente es que este no debe ser una intervención aislada de los demás, sino que debe estar incluida en lo que es el concepto de prevención combinada, que aquí pues se va a incluir lo que es la promoción de conductas de menor riesgo para la infección del VIH y algunas otras conductas como lo es el uso de preservativos en esos pacientes. Muy bien, ahora, no todas las personas con prácticas de riesgo para la infección por VIH pueden incluirse en lo que es este programa de profilaxis preexposición. Por lo tanto, se han aprobado algunos grupos de población que tengan un riesgo elevado de adquirir la infección. Estos grupos pues, son los siguientes. En primer lugar, van a ser todos aquellos hombres VIH negativos que tienen sexo con hombres o personas transexuales mayores de 18 años con al menos dos de los siguientes criterios. Que hayan tenido más de 10 parejas sexuales diferentes en el último año, que practiquen el sexo anal sin protección en el último año, el uso de drogas relacionado con el mantenimiento de relaciones sexuales en protección en el último año y finalmente que tengan al menos una infección de transmisión sexual bacteriana en el último año. Ese sería el primer grupo de población y el segundo grupo de población pues serían las mujeres que practiquen la prostitución, que sean VIH negativas y que refieran el uso no habitual de lo que es el preservativo. Ahora, ¿cuál va a ser la combinación que está autorizada en esta profilaxis preexposición? Pues básicamente consiste en lo que es la administración de 200 miligramos de emtricitabina y 300 miligramos de tenofovir fumarato. Esto va a ser en un único comprimido que se va a administrar diariamente. Y si recordamos, tanto la emtricitabina y el tenofovir fumarato, pues ambos son del grupo farmacológico de los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa. Bueno, una vez que el paciente tenga este tratamiento preexposición, nosotros debemos de realizar un seguimiento de esta profilaxis y debe ser cada 3 meses y va a incluir lo siguiente. Primero debemos valorar lo que es el grado de adherencia para ver la efectividad que ha tenido esta profilaxis. También debemos de realizar un consejo asistido sobre lo que es la salud sexual y la reducción de los daños. También debemos de valorar lo que son los efectos adversos que se puedan presentar y algunas posibles interacciones farmacológicas. Y finalmente debemos de descartar lo que es la infección por VIH, preferentemente con una prueba ELISA de cuarta generación. Y en caso de que se sospeche pues una infección aguda con síntomas sugestivos, se recomienda lo que es determinarlo mediante una prueba de carga viral. Bueno, otro punto muy importante del que les quiero platicar es las vacunas que existen contra VIH, pero pues desafortunadamente hasta hoy en día no se ha aprobado ninguna vacuna que sea tanto segura y efectiva para prevenir lo que es la infección por el VIH. Tenemos algunos otros ejemplos de vacunas que sí han sido exitosas y pues estas se van a basar en su mayoría en que van a suponer que el cuerpo pues pueda desencadenar una respuesta inmunitaria que sea adecuada durante una infección natural. Y por lo tanto pues la vacuna lo que va a hacer es simular lo que es esta respuesta natural a dicha infección. Y esto pues sucede por ejemplo en enfermedades graves como lo son la viruela, tenemos también lo que es la poliomielitis, el sarampión o la influenza, entre algunas otras. Y entonces, pues lo que pasa aquí es que la mayoría lo que pasa en estos casos es que la mayoría pues va a eliminar el agente infeccioso y pues nos va a proporcionar protección casi siempre de por vida. Pero en el caso de lo que es de las infecciones por VIH, pues la respuesta inmunitaria no va a ser capaz de eliminar el virus y por lo tanto, pues los casos de sobreinfección van a ser frecuentes
y eso hace que sea pues hasta el momento imposible tener una vacuna contra el VIH. Bueno, entonces aquí tenemos algunos de los factores que van a contribuir a la naturaleza problemática de este desarrollo de una vacuna preventiva contra el VIH. En primer lugar, tenemos que pues existe una elevada tendencia a lo que es la mutación de este virus. En segundo lugar, pues tenemos el hecho de que la infección puede transmitirse por virus sin células o con células. En tercer lugar, pues el hecho de que el provirus del VIH se va a integrar a lo que es el genoma de la célula blanco y pues este puede permanecer en forma latente, no expuesta a lo que es el sistema inmunitario. Y en cuarto lugar, pues va a existir una dificultad de que el sistema inmunitario produzca anticuerpos neutralizadores como respuesta a la infección natural en pacientes con VIH. Sin embargo, vamos a tener algunas medidas preventivas para lo que es el VIH. En primer lugar, tenemos que en el caso de los varones adultos, la circuncisión pues se ha visto que reduce entre un 50 y un 65% de la infección por VIH en estos sujetos. Por lo tanto, pues hoy en día lo que se está tratando de implementar, sobre todo en lo que son países de desarrollo, pues es esta circuncisión como un componente de la prevención del VIH. Ahora, el método más eficaz de prevenir el contagio de la infección por VIH en aquellos pacientes que son adictos a las drogas por vía parenteral, pues justamente consiste en lo que es abandonar este hábito. Sin embargo, pues esto es bastante difícil de lograr y es bastante difícil lograr este objetivo a menos que el paciente pues se incorpore a un programa de tratamiento. Y entre lo que son los usuarios de drogas intravenosas, también se recomienda lo que es el uso de profilaxis antes de la exposición y esto va a ayudar a prevenir lo que es la infección por VIH. También algo muy importante es realizar lo que es la prueba de VIH entre todos los consumidores de drogas y asesorarlos para evitar lo que es la transmisión del virus a sus parejas sexuales. Bueno, aquí tenemos resumidas todas estas medidas preventivas en algo que se conoce como la caja de herramientas. En primer lugar, pues tenemos esta abreviación que está en inglés que significa la prevención de la transmisión de madre a hijo, por lo que se debe de evaluar a la mujer embarazada constantemente. También se necesitan pues pruebas de VIH y consejería en todas aquellas personas que lo soliciten. Tenemos lo que es la profilaxis preexposición que ya les platiqué, la detección en aquellos suministros de sangre en los que se tengan pues detectado este VIH. Tenemos también el uso de microvicidas, de jeringas que existen limpias y del tratamiento de las infecciones de transmisión sexual en pacientes con alto riesgo. También tenemos lo que ya les comenté de lo que es la circuncisión masculina, el tratamiento y una prevención de lo que es el abuso de drogas y el alcohol, una educación y modificación del comportamiento y finalmente pues un tratamiento como prevención y el uso de lo que son los condones. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la profilaxis antirretroviral después de la exposición. Y esta vamos a ver que es muy importante, ya que nosotros como médicos debemos de considerar esta exposición en lo que es el servicio de atención a la salud. Ahora, las recomendaciones que existen sobre la profilaxis posterior deben de tener en cuenta que el riesgo de transmisión de VIH tras una exposición en aquellos profesionales de la salud pues va a estar determinada por diversas circunstancias. Es por esto que se han asociado varios factores que pueden aumentar lo que es el riesgo de esta transmisión y son los siguientes que tenemos aquí. En primer lugar, pues sería qué tan profunda es esta lesión que se provocó en el caso que sea por una jeringa. En el segundo lugar, pues tenemos que existe una presencia de sangre que sea visible en el instrumental que produjo esta exposición. En tercer lugar, tenemos que la lesión con un dispositivo que ha estado dentro de una vena o una arteria del paciente, pues será mucho más perjudicial. Y finalmente, pues que la enfermedad del VIH pues ya esté muy avanzada en el caso del paciente y que nosotros nos hayamos picado pues con esa aguja. Ahora, independientemente de la decisión de usar profilaxis después de la exposición, lo que se debe de hacer con esta herida pues va a ser limpiarse de inmediato y debe ser tratada con un antiséptico. Ahora, en caso de que sí se tome la decisión
de ofrecer una profilaxis posterior, pues las normas del Servicio de Salud Público recomiendan lo que es una combinación de 3 o más fármacos antirretrovirales, por lo que son 4 semanas para las exposiciones que sean dentro del ámbito laboral. Y también se hace pues énfasis en la importancia de que debemos de tener un apego terapéutico cuando esté indicado, además de que debemos vigilar a los trabajadores expuestos para mejorar lo que es el cumplimiento de la profilaxis. Y después de una exposición, también se deben realizar lo que son pruebas para VIH y de seguimiento para lo que es la vigilancia y detectar lo que es la toxicidad farmacológica. En el caso de lo que son las citas de seguimiento, pues estas deben de iniciar a lo que son 72 horas siguientes a la exposición por VIH y se dice que pueden concluir 4 meses después de esta exposición. Bueno, pues esto fue todo lo relacionado acerca del diagnóstico y tratamiento del VIH. Como vimos, el diagnóstico en estos pacientes debe de ser o se debe de realizar lo más pronto posible, ya que si no es así, vemos que tienen una mayor susceptibilidad a desarrollar pues infecciones que sean oportunistas, que son las que también vimos. Además de que pues el tratamiento antirretroviral hoy en día pues ya es mucho más seguro, tiene menos efectos adversos y se ha simplificado pues en una sola toma. Por lo tanto, este diagnóstico nosotros como personal de salud debemos de realizarlo con las nuevas guías en las que nos evidenciaban que solo se necesita una prueba de cuarta generación y una prueba de carga viral, y debemos de ir dejando atrás todas estas pruebas de confirmación como la de Western blot. En el caso del tratamiento, como ya mencionaba, pues hoy en día hay diferentes regímenes terapéuticos, pero pues se ha simplificado en lo que es una sola toma al día y que al paciente pues no le va a generar tantos riesgos ni tantas complicaciones. Y en el apartado que vimos de la profilaxis preexposición, también debe ser muy importante para todos aquellos que tengan un mayor riesgo de contraer lo que es la infección por VIH. Y en el caso de nosotros como médicos, pues tenemos lo que es la profilaxis postexposición, que también es muy importante. Finalmente, pues aquí coloqué lo que es la bibliografía, principalmente pues todo lo saqué del libro de Harrison de Principios de Medicina Interna en su última edición. También utilicé algunos artículos donde pues aquí consulté tanta información como algunas gráficas que se me hicieron muy importantes para explicar este diagnóstico y tratamiento. Y finalmente pues también revisé lo que es la guía de manejo antirretroviral en personas con VIH de nuestro país, que la última versión más actualizada pues es del año 2021. Y pues eso sería todo y muchas gracias por su atención.